Ideas simples para cambiar tu vida y tu forma de pensar. Ideas profundas presentadas de manera sencilla. Fe, conciencia. Donde lo que creas, creas. Hayé Sara. Dinero, amor y muerte. Por Jack Levy. Cierra los ojos, guerrera luminosa. Siente tu poder. Tú eres la creadora de tu realidad. El universo conspira a tu favor. Eres diosa. Lo que buscas te está buscando. Todo encaja. Todo es paz. Todo es luz. Tú eres diosa. ¿En serio? ¿Yo? ¿Un dios? ¡Qué maravilla! Pero, ¿qué clase de dios soy yo? ¿Uno que se estresa pagando colegiaturas? ¿Que revisa 2 veces el saldo del banco? ¿Que todavía discute con su esposa por WhatsApp? ¿Un dios que necesita ahorrar para el próximo retiro de Joe Dispenza? Nos vendieron la espiritualidad como si fuera un producto de Amazon. Sé tu propio gurú. Manifiesta tu pareja. Crea tu realidad. Vibra alto. Y cobra por hora. Y claro, suena divino. Hasta que el amor no llega. El dinero se va. Hasta que la muerte toca la puerta. Y tu gurú favorito no te contesta. Y entonces te preguntas, ¿soy Dios o solo un humano jugando a disfrazarse de él? ¿Estoy creando mi vida o solo intento controlar lo incontrolable? Pensamos que esto es New Age, pero en realidad esta historia es la más vieja del universo. Es la misma serpiente del Edén, solo que ahora huele a pachulí y hace yoga. La serpiente, para convencer a Eva, le dice: come del árbol y serán como Dios. Todavía esa serpiente nos dice en el oído y seguimos aún mordiendo la misma manzana, sintiéndonos dioses empoderados mientras el mundo se nos cae de las manos. La historia que vas a escuchar no es sobre milagros ni religión. Es una historia profundamente humana, sobre el amor, el dinero y la muerte. 3 temas que nos persiguen desde que el mundo es mundo. Y sin embargo, hay algo extraño en cómo esta historia empieza. La perashá se llama Hayé Sara, la vida de Sara. Pero la perashá abre con su muerte. La historia comienza con una muerte, una promesa y con un hombre que no se queja. Sara muere. Abraham llora. Compra una tumba y busca una pareja para su hijo. Una tumba que, según Dios, ya le pertenecía. ¿Por qué Abraham paga por algo que le prometieron gratis? ¿Por qué calla cuando podría reclamar? ¿Quién haría eso? Después, ese mismo hombre envía a su siervo a buscar una esposa para su hijo Isaac. Pero no le da un mapa, ni un nombre, ni una lista de familias o virtudes. Solo una señal, una oración. Y el amor aparece, o parece aparecer. ¿Por qué confiar el futuro de toda una nación a una coincidencia? ¿Qué clase de fe es esa? Y al final, ese hombre, Abraham, también muere. Sin mucho drama, sin discursos, como quien acepta que el guión
nunca fue suyo. 3 escenas, 3 silencios, 3 muertes, pero también 3 comienzos. ¿Qué conecta al amor, al dinero y la muerte? ¿Por qué los 3 aparecen en la misma historia? ¿Será casualidad o el reflejo de algo más profundo? ¿Y si los 3 hablaran del mismo miedo? Del mismo acto que nos cuesta tanto. Tal vez no sea la muerte a la que tenemos miedo, sino entregar. Vamos a analizar. El maestro del Arizal, David Ibn Zimra, decía: cuando escribas sobre Kabbalah, bórralo inmediatamente. Y no es un acto de humildad, es un acto de realidad. Hay un mensaje. Y el mensaje es que cada vez que intentas aprender con H, de tomar, de controlar, lo infinito, lo reduces a tu medida. Cada concepto que formulas es una jaula que construyes para un Dios que no cabe en ellas. Porque incluso cuando intentas describir la luz, ya la estás apagando. No puedes encerrar la infinidad en una cápsula. Imagina esto: 2 tronos, 2 maneras de habitar tu propia vida. A tu izquierda está el faraón, ese que te dice: yo soy mi propio Dios, el que construye pirámides de certezas, el que acumula conceptos como si fueran tesoros, el que necesita controlar el río porque le teme que si fluye libre, lo arrastrará. O como diría el profeta Ezequiel, el faraón dijo: mío es el Nilo, yo lo he hecho. Su espiritualidad es control disfrazado de luz. Visualiza, manifiesta, crea tu realidad. Pero en el fondo es el mismo grito del Edén: serás como Dios. El otro trono, en cambio, a la derecha, es el de Abraham, el que escucha una voz que le dice: Lej leja me'artzeja, vete de tu tierra, de tu casa y de la casa de tus padres hacia el lugar que yo te mostraré. Abraham no sabe a dónde va, pero camina igual. Su fe no es una acumulación de conceptos, es entrega. Él no construye pirámides, camina. No domina el río, confía en su corriente. 2 hombres, 2 modos de relacionarse con Dios: el que intenta controlarlo y el que se deja transformar por él. La diferencia no está en la herramienta, sino en quién gobierna. El faraón usa la imaginación para controlar, y Abraham usa la imaginación para confiar. Y ahí está la línea más delgada del alma, la que separa al mago del místico, al creador del creyente. Si sientes que tu alma te está pidiendo un cambio, escucha. En Ruta Crítica te acompaño a cruzar ese umbral. Un viaje de 10 semanas donde vas a romperte con conciencia, reconciliarte con tus sombras y volver a encontrarte contigo. Si esto te resuena, entra ahora a feconciencia.com y empieza tu ruta crítica. Más tarde, la perashá continúa. Y Abraham paga 400 monedas de plata por la cueva de Meharat Machpelah. Esa era una tierra que Dios ya le había prometido. Y parece absurdo que Abraham pague por ella. Pero solamente si lo ves con los ojos de Faraón. Rashi explica que Abraham no discute el precio, no reclama la promesa. Él va y paga con fe lo que ya es suyo. Y dinero, claro. ¿Por qué? Porque entendió que la promesa no sustituye la acción, que lo espiritual no cancela lo terrenal. No van a salir milagros solamente porque te lo prometieron. Tienes que hacer tu parte. Y entonces lo consagras. Nachmanides, el Ramban, por otra parte, comenta que este acto fue el primer
título de propiedad del pueblo hebreo. Pero más allá del derecho, fue un tema de alma. Abraham paga porque no quiere poseer, sino ofrecer. El rey Salomón lo dice de otra manera: el que ama el dinero no se saciará de dinero. Cuando pagas por lo que ya te pertenece, rompes el hechizo de la apropiación, de saber que es tuyo. Es como decirle a Dios: esto no es mío, es tuyo, y lo honro pagando su valor. La fe no es creer que Dios te dará lo que quieres, sino actuar como si ya lo tuvieras y aún así agradecer. Después de que Abraham entierra a Sara, envía a su siervo Eliezer y le pide que busque una esposa para su hijo. Y no le abre un perfil en Tinder o en Facebook, ni va con una casamentera para que le ayude. No. Le da una clave y le dice: que sea la joven que diga: bebe tú y también daré de beber a tus camellos. Nada más. Fe pura, sin guión. El amor nunca obedece fórmulas. Llega cuando la fe deja espacio. Aunque nosotros insistimos en dejarle poco entre la ansiedad y el algoritmo. Y finalmente Rivka aparece. No por cálculo, sino por resonancia. No porque alguien manifestó a su alma gemela, sino porque simplemente estaba ahí, haciendo lo que se hace cuando uno no pretende encontrar nada. Dar de beber. El amor no es conquista, es reconocimiento. Pero claro, eso no te venden los cursos. El Midrash dice que cuando Rivka entró en la tienda de Sara, las velas que se habían apagado volvieron a encenderse. Y la Shejinah, la nube divina, regresó. Hoy lo habríamos llamado química o energía bonita. Ellos lo llamaron Shejinah, presencia. Y quizá no haya tanta diferencia si entendemos que lo divino no se atrae, sino se reconoce cuando uno deja de actuar. La Torah no habla de romance, habla de continuidad espiritual, de cómo la fe que se entrega vuelve en forma de amor que ilumina y no en forma de match. Sara muere en Hebrón, el lugar de unión. Y el Zohar enseña que su muerte no fue un castigo, sino un ascenso. El alma regresando al abrazo que la soñó. Abraham no huye del dolor. Va, llora, entierra y sigue. Porque entiende que la muerte no es ausencia, es transformación. Y Rashi explica que la muerte de Sara ocurre justo después de la atadura de Yitzhak, la queda. La vida y la muerte entrelazadas, como si la entrega de un hijo y la pérdida de una esposa fueran latidos del mismo corazón. El mensaje era claro: el desapego total. Nada en realidad te pertenece. Machpelah, el lugar donde entierran a Sara, significa la cueva doble, y es un símbolo del misterio doble de la existencia, de la dualidad, vida dentro de la muerte y muerte dentro de la vida. Abraham compra una tumba, pero en realidad adquiere un útero, porque todo lo que se entierra en fe está destinado a nacer de nuevo. Y quizá por eso la Torah lo llama a esta sección Hayé Sara, la vida de Sara. Porque solo cuando aceptas la muerte, entonces empieza la vida real. 3 escenarios, 3 actos, 3 entregas. El dinero, lo que posees, el amor, lo que compartes, y la vida, lo que temes perder.
Y en los 3 casos, las 3 te piden lo mismo: soltar. La Kabbalah nos enseña que la raíz de todo sufrimiento es la aprehensión, la ilusión de que puedes controlar o atrapar lo infinito. Y el Arizal escribió: la luz solo habita en el espacio que se vacía para recibirla. Todo lo que Abraham hizo, pagar, amar, enterrar, fue un solo gesto bajo distintos matices, nombres. Reconocer a la fuente. Es todo. Esto no lo entendí cuando lo leí, cuando lo estudié. Lo entendí cuando la vida me dobló. Cuando alguien que amaba murió. Cuando el dinero se me diluyó. Cuando el amor no se quedó. Ahí entendí lo que Abraham entendió. Que la fe no es volar en tu tapete de yoga. Es arrodillarse. Dice el Talmud: quien no se inclina en Modim, una parte del rezo, después de 7 años bajo tierra, su columna se convierte en serpiente. Baba Kama 15b. ¡Qué imagen tan brutal! La columna, eso que sostiene erguido al yo, orgulloso, cuando se endurece, pierde su aliento y en lugar de elevarse, se arrastra en el polvo como aquella serpiente. El mensaje no es castigo, es espejo. El que no se inclina, el que no reconoce, se convierte en esclavo de su propio control. El que no se dobla, se quiebra. Pero el que se inclina con flexibilidad, con reconocimiento, resucita. Porque inclinarse no es humillarse. Es recordar que no eres el creador, sino la creación que respira en su aliento. Inclinarse es aceptar que no lo entiendes todo y aún así agradecer. Es decir, no controlo el río, pero confío en su corriente. Es dejar que el misterio te atraviese sin exigirle explicación. El faraón dice: yo soy mi propio Dios. Abraham le responde: yo soy tu reflejo. Y ahí está toda la diferencia. Uno se endurece, el otro se entrega. Así que cuando el amor no llegue, cuando el dinero se escape, cuando la muerte te visite, no luches, inclínate. Porque tal vez no se trata de entender, ni de ganar, ni de sobrevivir, sino de volver a respirar desde la fuente. Inclínate, borra lo que creíste que sabías. Deja que Dios escriba en ti lo que tú no podías imaginar. Y si logras hacerlo, si logras atravesarlo, descubrirás que la resurrección no es un milagro futuro impresionante. Es ahora. Es ese momento en el que decides soltar y volver a vivir. Al final, Hayez Sarah nos enseña que el secreto más profundo es que Dios no quiere lo que tienes. Quiere que estés dispuesto a soltarlo. Abraham no era perfecto, pero en estos 3 actos finales aprendió a morir antes de morir. Al pagar por la cueva, murió al acreedor orgulloso que exige lo prometido. Cuando envía a Eliezer, murió al controlador que planifica el amor. Al enterrar a Sarah, murió al apegado que confunde presencia con posesión. Y en ese triple morir, nació el primer hombre verdaderamente libre. Porque como decía el Baal Shem Tov, no hay mayor libertad que perder el miedo a perder. Quizá por eso Ibn Zimbra nos dijo que lo borremos. Porque Dios no habita en lo que escribimos, sino en el espacio vacío que queda después del borrado. Y ese espacio, ese silencio,
Esa rendición se llama Emuna. Fe conciencia, donde lo que creas, creas. Ideas simples para cambiar tu vida y tu forma de pensar.